día, profes. Buen día. Bueno, esperamos un rato para que se una más gente, así no tengamos Dale. interrumpiendo y eso. Pablo, los chicos van a rendir evaluativo a las 12, más o menos, Ajá, es la idea. ¿Tu clase crees que se prolongue más allá de las 12? es larguísima y No, ¿sí? no, Ay, no. no, 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 creo que es corta. Creo que puedo terminar antes. Me parece que puedo terminar antes, así que Sí, a las 12 se le está sí. para que se habilite el evaluativo, pero si no era para postergarlo un toque o... Ah, no, 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 antes. No. Pero si querés puede ser antes, si les No, bueno, dejé a conviene. las 12 porque hay chicos que quizás no asistan a la Ah, teoría y ya sepan que era el horario bueno. pactado, entonces. No, antes de las 12 seguro, sí. Dale. ¿Qué tal pasaron Sí, el sí, día del sí. estudiante, chicos? ¿Qué tiempos aquellos? Buen día, Ni me profe. acuerdo qué se trata eso. Mm. Eso cuando uno tiene 20 años. ¿Profe? ¿Mm? ¿Profe? No, ¿de cuánto Sí, tiempo va a estar habilitado el evaluativo? de 12 a 12 y media. Tienen 30 minutos, va a estar abierto y tienen 20 minutos desde el momento que inician. Contrarreloj. Sí. ¿Hay que hacerlo en la plataforma esta que creé yo, en la reunión esta? ¿O tenés que No, ellos abrir? no necesariamente tienen que estar conectados por Meet. Ellos pueden ir y cualquier duda nos quedamos conectados o yo me quedo acá en Ujú. algún enlace para que ellos nos consulten. Ajá. Mira, ahí yo les habilito, Araceli, para que lean ya la consigna si quieren, pero bueno, la idea es que presten atención a la teoría. Ahí no pueden volver atrás, son 15 preguntas en 20 minutos. No es muy complicado, o sea, si han estudiado les resulta bastante simple. ¿El enlace lo cuelgan ahora ustedes o ya está? Está dentro del aula, Bueno. anda a las secciones del aula como las pestañitas y dentro de la pestaña roja que dice evaluativos, ahí lo van a encontrar. Ah, Entonces, cuando termine la clase, vayan al aula bien, y a las 12 se abre. perfecto.
Bueno, ya hay 18 alumnos. Ya es bastante bueno. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Esperen un segundo. Esperen. No sé qué pasa. Ahí están viendo la clase. Sí, profe. Bien, se ve bien grande. ¿Ahí? No, ¿No se ve ahí? no, se ve como que está la presentación anterior. O sea, como que no entraste a la presentación. Ah, Acuérdate que era compartir toda mi pantalla. a ver, vamos de vuelta. Ahí estamos. ¿Se ve? No el modo presentación. Queda como en Ahí, previa, digamos. ahí. Ahí. Sí, ahora sí, perfecto. Ahí estamos en presentación. Bueno, por fin. Bueno, la clase de hoy, no sé si alguien ha pedido entrar de vuelta. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver dos grupos muy interesantes. Ya van a ver que ustedes, tanto los alumnos del profesorado y la licenciatura ya los deben conocer. Son dos grupos de fila, de los fosforados, como son los briozoos y los braquiópodos. Estos grupos, bueno, como algunos de los integrantes de estos grupos tienen un esqueleto calcáreo, duro, perdurable, se fosilizan. Entonces esto ha permitido poder conocerlos a partir del registro fósil. Vamos a empezar primero con los briozoos, como para recordar lo que ustedes ya saben o deberían saber. Los briozoos son animales coloniales. Hay alrededor de 5.000 especies vivientes de briozoos. La gran mayoría de los briozoos vivientes son marinos. Si uno los mira, pueden recordar a corales diminutos, pequeños. Son animales ya más complejos, son metazoos, presentan celoma, tienen tubo digestivo completo con boca y ano, tienen sistema nervioso, lo que no tienen es sistema excretor ni circulatorio por el pequeño tamaño. Entonces, la circulación de fluidos es a través del cuerpo, del mismo cuerpo. Viven en epibiosis sobre sustratos duros o también sobre algas, como se ve acá en la foto de acá abajo. Los individuos de la colonia son diminutos, menos de 1 milímetro, y recuerdan a un pólipo de un coral.
porque por la forma y además por esa presencia de tentáculos del lofóforo que rodea la boca. Las colonias pueden tener desde unos pocos centímetros hasta más de 1 metro. Y... Bebita, bebita. Sí. Hola. Las colonias pueden ser de cuerpo blando, que en ese caso no se fosilizan, o de generar un esqueleto calcáreo, y en ese caso sí pueden fosilizarse. Debido a esta característica de generar un esqueleto calcáreo, han cumplido un rol muy importante en la construcción de los arrecifes, sobre todo durante el Paleozoico, y en la sedimentación de carbonatos. Si bien no son elementos tan conspicuos como los corales para la construcción de arrecifes, sí son importantes en las primeras fases de construcción de un arrecife determinado. Ya vamos a ver más adelante. Bueno, los briozoos, junto con los braquiópodos y forónidos, fueron agrupados de acuerdo a las filogenias tradicionales basadas en caracteres morfológicos en el grupo de los lofoforados, es decir, animales bilaterales, metazoos bilaterales, celomados, como ven aquí. Con las filogenias moleculares se pudo ver que los braquiópodos, los briozoos, están lejos o relativamente lejos de los braquiópodos y forónidos. Los braquiópodos se agrupan en un mismo clado con los forónidos, mientras que los briozoos están ahí en una politomía no resuelta. Vamos a ver qué pasa en el registro fósil y recordar algunas características de los briozoos. Recién dijimos que se conocen en la actualidad unas 5.000 especies vivientes. Bueno, en el registro fósil se conocen unas 20.000 especies fósiles descritas, desde el Ordovícico temprano hasta el presente. Todas las formas tienen lofóforo, ya dijimos, junto a los otros dos filas, braquiópodos y forónidos. Fíjense que este es el único filum de todos los filum de metazoos que tienen un registro fósil que se conoce a partir del Ordovícico. Todos los demás se conocen desde el Cámbrico y se los reporta a los demás filas como producto de la explosión del Cámbrico. En este caso, los briozoos es una excepción. No se sabe, es obvio que se diversificaron en el Cámbrico, pero quizás en el Cámbrico tardío o medio, pero no forman parte de esa radiación cámbrica, de esa explosión del Cámbrico. Así que, en ese sentido, los briozoos son una excepción comparado con el resto de los filas. Vamos a recordar algunos aspectos fundamentales de los briozoos. La colonia recibe el nombre de zoario. Bueno, ya dijimos que puede estar calcificada. Cada individuo de la colonia se conoce como zooide, es decir, la estructura de cuerpo blando, con el lofóforo. También recibe el nombre de polípido. Ese polípido o zooide puede secretar una cubierta calcárea y esa cubierta calcárea es conocida como zoesio. Entonces, podemos hablar de un zoario de zoesios, es decir, una colonia de pequeñas cubiertas calcáreas conocidas como zoesios. Durante la fosilización, como ustedes ya saben, todas las partes blandas son destruidas y lo único que queda de los briozoos son los zoesios, debido a que están calcificados. Recordemos que era el lofóforo. El lofóforo no es otra cosa que un anillo de tentáculos que rodea la boca, que tiene una función alimentaria, función de circulación de agua, hacer que el agua circule y se dirija hacia la boca con nutrientes que están suspendidos en el agua. Fíjense acá, tanto en la foto como en el dibujo, desde la base, bueno, la boca está acá, rodeada por los tentáculos, adentro de los tentáculos, adentro de ese círculo de tentáculos. El ano se encuentra muy cerca
El ano se encuentra muy cerca de la boca, pero por fuera de ese círculo de tentáculos. El estómago está acá, en la parte más basal, más baja del zooide, y aparte desde el estómago sale una estructura que se conoce como funículo, está acá indicada con rojo, y ese funículo se conecta con lo que se conoce como el funículo del estolón, el funículo principal, que es el que conecta todos los zooides para transmisión de alimentos y otras sustancias. La colonia se forma a partir de un primer zooide, que se conoce como ancéstrula, y después, por crecimiento de un estolón, por reproducción asexual, se van produciendo por gemación o rotación nuevos zooides hasta llegar a formar la colonia. O sea, estos animales tienen reproducción asexual a partir de una ancéstrula y después reproducción sexual con la formación de esa ancéstrula a partir de una larva nadadora. Bueno, no todas las especies de briozoos tienen un único tipo de zooide, sino que pueden tener distintos y variados. El zooide más común que tienen todas las especies son los autozooides, que sirven para la alimentación y la reproducción. Son los zooides más numerosos. Después existe un zooide especial que se conoce como gonozooide, que sirve para alojar a los embriones después de la fecundación. Hay otro zooide también relativamente común, que son los nanozooides, que son muy diminutos, que tienen una especie de flagelo en su extremo, y que ese flagelo, al moverse, permite de alguna manera limpiar la colonia para que la colonia no se tape con detritos. Van a ver que en algunos grupos de briozoos este nanozoide está reemplazado por otros zooides muy particulares, que lo vamos a ver ahora. Solo el orden Keilostomata, ya vamos a ver la taxonomía, tienen estos zooides particulares que se conocen como avicularia y vibracularia. El avicularia recibe su nombre por ese aspecto de cabeza de pájaro, acá se ve mejor, cuya función es impedir que cualquier animal se pose sobre la colonia y la tape a la colonia. Se podría posar cualquier animal. Entonces estas estructuras actúan como una defensa contra depredadores, o cualquier otro animal que se pose encima de la colonia y la tape. En cambio, los vibracularia tienen esta estructura en forma de flagelo que al moverse actúan como limpiadores de la colonia, impiden que se deposite detritos sobre la colonia. Se reconocen tres grandes grupos dentro de los briozoos que tienen la categoría de clase: los filactolemados, los estenolemados y los gimnolemados. La primera casi no tiene registro fósil, porque son todos de cuerpo blando, por lo menos las formas que se conocen hoy, actualmente. Estenolemados tiene un registro fósil muy importante, sobre todo en el Paleozoico, y los gimnolemados tienen un registro fósil importante a partir del Cretácico, y sobre todo en el Cenozoico. Para ver que los estenolemados tienen estos 5 órdenes, estos primeros 4, se conocen como un superorden o algo así, o subclase, paleostomata, perdón. Y los gimnolemados tienen 2 órdenes, tenostomata y keilostomata. Los keilostomatas son los que tienen esos zooides particulares, aviculario y vibraculario. Vemos entonces la primera clase, que son los filactolematas, que solo se conocen en la actualidad, son todos de cuerpo blando, son exclusivas de agua dulce, muy poco diversos, 12 géneros actualmente. Las colonias tienen un único tipo de zooide, son homomorfas, se dice que son homomorfas, son los autozooides, no tienen una cubierta calcárea, y la reproducción obviamente es asexual,
partir de brotes y de formación de unas estructuras de resistencia que se conocen como estatoblastos. No tienen registro fósil, pero sí, algunos investigadores han identificado unas estructuras, que es esta que está acá, aquí, como estratoblástos de filactolemados, para el Pérmico, para el Jurásico y el Cenozoico. Pero bueno, hay dudas acerca de si estas estructuras son estatoblastos y si son estatoblastos de filactolemados. Entonces, en sentido práctico, los filactolemados no tienen registro fósil. La segunda clase, los estenolemados, aparecen en el Ordovícico temprano y se conocen en la actualidad. Esta clase es más importante durante el Paleozoico, donde constituyen el 95% de los géneros de ese periodo. Las colonias aquí tienen forma de abanico y llegaron a ser componente importante de los arrecifes durante el Paleozoico. Sufren la gran extinción del Pérmico, ahí se extinguen un número importante de formas, casi un 90%, y algunos persisten hasta el Triásico, ahí también se extinguen los que quedan del Triásico y solo un grupo llega hasta el presente, que son pertenecen al orden ciclostomátidos. Todas las formas de estenolemados son marinos, todas tienen el zoecio, es decir, el esqueleto externo del zooide es calcáreo, forma cilíndrica, y la apertura del zooide es terminal, dentro de ese zoecio. Estos muestran polimorfismo en los zoecios, donde están los autozoecios clásicos, que son más grandes. Se reconocen unos zoecios mucho más pequeños que se conocen como mesozoecios. Vemos acá en la figura que, bueno, la mayor parte de estos son mesozoecios. Esto es un corte longitudinal de una colonia. Bueno, los zoecios, y ahí se ven los mesozoecios que son más pequeños. Los zoecios, sobre todo los autozoecios, presentan estructuras internas adentro del zoecio. O sea, estructuras tanto a manera de lámina, particiones sobre todo transversales, que pueden ocupar toda la superficie, todo el diámetro del zoecio o parte. Esas estructuras se conocen como, las más importantes son los diafragmas, o conocidos también como tábulas. Aquí. ¿Qué son los diafragmas y tábulas? Son particiones transversales en el cuerpo del zoecio que se extienden por todo el tubo zoecial, es decir, ocupan todo el diámetro del zoecio. No se sabe, como no hay representantes actuales de este grupo que tengan esas estructuras, se especula de que corresponderían al piso de las cámaras del zooide, cuando el zooide vivía. Cuando la colonia crecía, el zooide ese desaparecía, aparecía otro zooide dentro de la colonia, de la parte más distal de la colonia. Esa estructura iba quedando, ese diafragma iba quedando y se iban agregando a medida que la colonia crecía. Esos son los diafragmas. Después existen los hemiseptos, que serían como los diafragmas, pero parciales, es decir, son transversales, crecen desde la periferia hacia el centro, pero no logran ocupar todo el diámetro del tubo zoecial. Se supone que habrían estado relacionados con la compartimentarización, es decir, con la división de las cámaras de los zoecios, o también como estructuras que servirían para la inserción o la fijación de los músculos retractores de los fósforos. Y después están los cistifragmas, que son más pequeños aún, son más bien no tan transversales, sino más bien casi semiparalelos a la pared del zoecio, también periféricos al zoecio, son convexas y se supone que habrían tenido la misma función de los hemiseptos, es decir, estructuras que habrían servido para la inserción de músculos, de los músculos extractores, o para dividir un poco la cavidad del zoecio.
Bueno, en la visión más macro, podemos decir que la colonia en los estenolemados está dividida en dos grandes regiones. Una zona más interna, conocida como una endozona, que es la región más inmadura, es la parte proximal de la colonia, lo que vemos acá más claro. Ahí hay las paredes de los zoecios son delgadas, los diafragmas están espaciados, no están tan juntos, y hay una escasez de estructuras esqueléticas intrazoidales como diafragmas, hemiseptos, etc. Y después tenemos la exozona, que es periférica, que es una zona más madura de la colonia, la parte distal de los zoecios. Ahí las paredes verticales son más gruesas, hay mayor concentración de diafragmas y hay mayor cantidad de estructuras esqueléticas intrazoidales. Acá esto es un corte longitudinal, aquí vemos en la figura un corte transversal y esto es un corte sagital o tangencial. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Con todos los nombres. Sí, profe. Bien, el problema no son los nombres nada más, lo demás es muy fácil de entender. Y supongo, bueno, esto aparte no lo vieron en las materias de diversidad, pero bueno, es lo poco que tenemos, así que los paleontólogos le ponen nombre a cualquier estructura esquelética que aparezca y que ayude a agrupar o a reconocer las especies. Bueno, dentro de los estenolemados se reconocen varios órdenes. Todos tienen importancia paleontológica, o casi todos. Como dijimos, hay dos formas. Todas aparecen en el Ordovícico inferior o temprano. Dos de estos órdenes se extinguen en el Pérmico, los criptostomados y los fenestrados. Sufren la extinción a fines del Pérmico. Otros dos grupos, trepostomados y cistosporados, se extinguen a fines de la extinción del Triásico. Acuérdense que a fines del Triásico hay otra extinción, produce un gran recambio faunístico que no es tan importante como la de fines del Pérmico. Por eso no se le reconoce tanto, pero también es una de las 5 grandes extinciones, junto con la del Pérmico y junto con la de fines del Cretácico. Y finalmente hay un único orden dentro de este enolemado, que son los ciclostomados, que llegan hasta el presente. Vamos a ver rápidamente ejemplos de cada uno. Los trepostomados. Bueno, las colonias tienen formas y tamaños diversos. Son briozoos robustos, dendroideos, digamos, el crecimiento de la colonia es de tipo dendroideo. Hay algunas formas que son incrustantes, es decir, que se pegan al sustrato, a rocas, como ya dijimos, a frondes de algas, a conchillas. Los zoecios son, bueno, tubulares, muy alargados, se disponen muy cerca uno de otro, se distinguen bien una endozona y una exozona. Bueno, esto representa lo que vimos recién para todos los estenolemados en general, una endozona con paredes finas y una exozona con paredes gruesas. No presenta poros murales, hablo de poros murales porque poros murales que algunos grupos sí lo tienen. No me quiero meter demasiado en eso. Esos poros murales sirven para la transmisión de sustancias alimenticias entre un zooide y el que está al lado. Se conocen unos 200 géneros, son mucho más diversos en el Paleozoico que en el Triásico. Bueno, este grupo de trepostomados alcanzan en el Ordovícico medio y tardío su máxima diversidad. Después sufren una disminución en el Silúrico, se recuperan parcialmente durante el Devónico y van disminuyendo progresivamente hasta el Triásico. La extinción de fines del Pérmico los afecta bastante, pero algunos 2 o 3 géneros llegan hasta el Triásico. Acá vemos lo mismo que vimos en los dibujos,
la exozona, la endozona, con sus características de paredes finas, acá paredes más gruesas, mayor cantidad de diafragmas aquí en la exozona y menor cantidad de diafragmas y de otras estructuras intrazoidales en la endozona. Un ejemplo que muy conocido en Argentina es este género Monticulípora, la especie Monticulípora argentina, es del Ordovícico medio de San Juan. Lo van a ver en el práctico, acá se ven los zoarios, en la colonia, todo esto es la colonia, los zoecios son largos, tubulares, y la colonia en general tiene esa morfología curvada. Otro orden dentro de los estenolemados son los cistosporados. Estos se conocen unos 100 géneros, también llegan hasta, si bien la extinción del Pérmico los afecta mucho, algunas formas sobreviven y llegan al Triásico. También acá los zoecios son cilíndricos, las paredes son delgadas, casi no tienen diafragmas, y algunas formas tienen cistifragmas y hemiseptos. La pared externa de la colonia puede tener estas estructuras que se conocen como montículos, que se ven acá en la foto de abajo y aquí. Son como unas estructuras que sobresalen de la superficie de la colonia y están dispuestos a intervalos regulares, y también pueden tener, así como hay montículos, hay depresiones que se conocen como máculas. Se supone que estas estructuras serían agrupaciones de zoecios especializados, posiblemente mesozoecios. La diversidad de los cistosporata es mayor en el Devónico. Llegan su acmé, es decir, el momento de mayor diversidad de los cistosporata es en el Devónico medio. A partir de ahí, el grupo empieza a sufrir una retracción en la diversidad hasta el final del Paleozoico. Y al Triásico llega solamente un solo género con una única especie. Como pueden ver, hay formas acá en Argentina, existen registros de estas formas, de estos órdenes de estenolemados. Un grupo muy particular son los fenestrados, el orden Fenestrata. Este sí se extingue completamente a fines del Pérmico. Las colonias son particulares porque las colonias tienen esa forma reticular de red. Las ramas se forman por ramas verticales que se unen por pequeñas ramas transversas que se conocen como disepimentos. Los disepimentos entonces unen las ramas verticales de la colonia. La abertura de los zoecios siempre está en la colonia dispuesta hacia un lado de las ramas, que se conoce como el anverso. Acá ven las aberturas, los zooides estaban aquí, de un lado de la colonia. En cambio, del lado opuesto, del reverso de la colonia, no existen, no hay estructuras. Si bien podría haber ornamentaciones, pero no existen las aperturas de los zoecios. Entonces, los zooides están hacia un lado de la colonia y hacia el otro no. Esa disposición en ramas unidas por disepimentos o por pequeñas uniones transversales producen estas aberturas que uno puede ver a través de estas aberturas de la colonia, que se conocen como fenéstrulas o fenestras o ventanas. En el anverso, entonces, es decir, en la parte donde están las aberturas de los zoecios, pueden tener dos o más hileras de aberturas. Del lado del reverso, como ya dijimos, puede haber estructuras del tipo ornamentales como tubérculos, costillas, estrías, etc. Bueno, ¿cómo se explica esa estructura tan particular de la colonia? Los zooides estarían, ya dijimos, están de un lado de la colonia y estirarían sus lofóforos, los tentáculos del lofóforo, hacia los espacios, hacia las fenestras, para poder captar
las partículas del agua que pasan a través de las fenestras. Es decir, los tentáculos de los fósforos ocupan el espacio de las fenestras o fenéstulas. Este tipo de estructura hace que las colonias, esa bifurcación a intervalos regulares, tengan una forma de copa creciente, de embudo. Incluso hay algunas colonias que tienen forma de abanico e incluso son espiraladas. En Argentina se le conocen varios géneros, es un grupo muy diverso en el Carbonífero. Muchos géneros se conocen para el Carbonífero de San Juan y el Carbonífero y el Pérmico en Chubut. Finalmente vamos al único grupo de estenolemados que tienen representantes vivientes, que son los ciclostomados. También los ciclostomados aparecen en el ordovícico inferior, junto con todos los otros 4 grupos de estenolemados. Aquí los zooides son muy alargados, de paredes muy finas, y la abertura es terminal, pequeña y circular. El zooide se encuentra rodeado por un saco membranoso. Existen pocas especies con diafragmas y no tienen cistifragmas ni hemiseptos. Son los únicos estenolemados que persisten hasta el Triásico y después, que persisten después del Triásico y llegan hasta el presente. Como fósiles se registran unos 250 géneros, siempre con escasa diversidad. Durante el Paleozoico no tienen casi, si bien están registrados, no tienen casi ninguna importancia. Recién se vuelven importantes a partir del Cretácico. Digamos, es un grupo que sobrevive la extinción del Pérmico, sobrevive la extinción del Triásico, pero siempre con muy baja diversidad. Recién a partir del Jurásico empiezan a diversificarse, sobre todo, y se vuelven dominantes durante el Cretácico, llegando a tener 175 géneros. Estas formas, los ciclostomata, declinan a partir del Cretácico tardío. Aparentemente la extinción del fines del Cretácico los afecta y son reemplazados por otro grupo de briozoos que pertenecen a otra clase, los keilostomata, que vamos a ver dentro de un rato. En general tienen un buen registro en América del Sur, en el Paleozoico y Cenozoico. Entonces, haciendo un repaso de la evolución y del registro fósil de los estenolemados. Bueno, hay 5 grupos, ¿sí? 5 órdenes. 2 se extinguen a fines del Pérmico, los criptostomados y los fenestrados. 2 sobreviven a la extinción del Pérmico, pero finalmente terminan su existencia a fines del Triásico, en esa extinción del Triásico. Solo 1, los ciclostomados, llegan al presente, son poco diversos durante el Paleozoico, todo el Paleozoico, poco diversos durante el Triásico y la mitad del Jurásico. Ahí empiezan a radiar, se diversifican enormemente durante el Cretácico, pero son afectados por la extinción KT del Cretácico terciario o Cretácico Cenozoico, y siguen con un número más modesto de formas durante todo el Cenozoico hasta el presente. Y finalmente vamos a la última clase de briozoos, que son los gimnolemados. También aparecen en el Ordovícico y llegan hasta la actualidad, con 2 grupos. Aquí se ve gran polimorfismo de zooides cilíndricos, como los que venimos viendo, así verticales, y zooides cuadrangulares, recubiertos por una estructura en forma de caja, calcárea, y horizontal. El zooide es horizontal, a excepción del los fósforos, que sale de la abertura. Ese zooide, ese zoesio, tiene un opérculo donde los tentáculos se repliegan adentro del zooide, del zoesio,
y el opérculo ese se cierra. La gran mayoría de los gimnolemados son marinos, aunque hay algunas especies de agua dulce y salobre. En general, los zoarios están calcificados, con calcita o con aragonita. Y dentro de los gimnolemados, aquí están los Keilostomata, el orden Keilostomata, que es el que presenta esos zoides especializados como avicularia y vibracularia. Los Keilostomata, el registro fósil es bastante pobre porque la pared del cuerpo está rodeada por una membrana gelatinosa o membranosa. Nunca está calcificado, por lo cual no presentan estructuras que puedan fosilizarse. De todas maneras, se conocen algunas formas desde el Ordovícico hasta el presente. Actualmente son poco diversos, presentan esa estructura de dendroidea, de la colonia, pero lo importante es que el registro fósil de este grupo es bastante escaso. En cambio, el otro grupo, los Keilostomata, por poseer esa cubierta calcárea bien desarrollada, a manera de caja o de receptáculo, así horizontal, tienen un muy buen registro fósil. Este es el grupo que dijimos que pueden cerrar el zoesio por medio de un opérculo y así proteger al zoide adentro de la estructura calcárea. Como pueden ver acá en esta foto, son muy parecidos a los corales, con la diferencia, si lo vieran en vivo, que estos son mucho más pequeños. Todo es más pequeño, las aberturas de los pólipos, de los zoecios, y por supuesto el tamaño de los pólipos. Pero recuerdan a corales diminutos. Acá están, en esta microfotografía, cómo es esta caja o receptáculo de disposición horizontal y con abertura en un extremo. Los Keilostomata tienen la particularidad que pueden alojar los embriones en una cámara especial dentro de ese zoesio, conocido como ooesio. Aquí los zooides se conectan a través de las paredes interzoidales, a través de esos poros que les comenté anteriormente, conocidos como placas de poros o poros murales o que son poros laterales. Por poseer ese esqueleto calcáreo, tienen un excelente registro fósil desde el Jurásico hasta el presente. Aparecen en el Jurásico tardío, se diversifican en el Cretácico tardío, llegan a un número de 50 familias durante el Eoceno. Ese número de 50 familias se va manteniendo durante todo el Cenozoico y llegan con ese número hasta el presente. Actualmente es el grupo dominante de briozoos. El registro en América del Sur es importante, se conoce para el Paleoceno, el Cretácico de Brasil, el Paleoceno de Argentina, Mioceno de Entre Ríos, del sur de Brasil y Uruguay, y para el Pleistoceno y Holoceno de la provincia de Buenos Aires. Los briozoos actuales viven en regiones que van desde las tropicales hasta las polares, pero obviamente son mucho más diversos y abundantes en las zonas más tropicales y subtropicales de aguas cálidas. Pueden encontrarse en la zona, y desde la zona intermareal, es decir, de casi la orilla de los océanos, hasta las grandes profundidades, pero también, obviamente, la mayor parte de las formas se conocen para aguas superficiales de salinidad normal de la plataforma. Siempre, en general, crecen sobre sustratos firmes, rocas del fondo del mar o conchillas, y algunas pocas formas pueden llegar a crecer y establecerse sobre hojas, sobre algas.
como se ve acá. Es un ejemplo muy común, membranípora. Es uno de los briozoos más conocidos en la actualidad. Y bueno, hagamos un repaso del registro fósil de briozoos en su conjunto. Hay dos grupos que tienen registro fósil: los estenolemados, aquí en azul y celeste, y los gimnolemados en rojo. Los briozoos habrían radiado en el Cámbrico, porque ya en el Ordovícico inferior aparecen diferentes grupos bastante diversificados y muy distintos en morfología. Pero no hay registro en el Cámbrico de briozoos. En el Ordovícico medio el grupo ya era abundante, era bastante diverso morfológicamente. Los estenolemados, como ven, dominaron durante el Paleozoico. Sufren esa, como ya dijimos, una gran extinción en el Pérmico, donde se extinguen muchos grupos, y los otros que no se extinguen quedan diezmados. Hay dos grupos de trepostomados, de estenolemados, que son los trepostomados y los cistosporados, que sobreviven a la extinción del Pérmico, pero son afectados y se extinguen finalmente en el Triásico. Y después hay un único grupo de estenolemados que sobrevive a la extinción del Pérmico, la del Triásico. En el Jurásico se diversifica, se hacen dominantes durante el Cretácico, pero son afectados parcialmente por la extinción del Cretácico. A partir de ahí mantienen un número más o menos constante durante todo el Cenozoico hasta la actualidad. Esos son los ciclostomados y los estenolemados en general. En tanto, los gimnolemados, con dos grupos, uno que dijimos recién que tiene escaso registro fósil, que son los los tenostomata, acá, y otro con muy buen registro fósil gracias a esa muy desarrollada cobertura calcárea. Los keilostomatas, este grupo que está acá en rojo, aparecen en el Jurásico, se diversifican en el Cretácico y a partir de principios del Cenozoico se vuelven muy diversos y pasan a ser el grupo dominante durante todo el Cenozoico, de briozoos dominante durante todo el Cenozoico, con entre 45 a 50 familias de manera constante hasta el presente. Con esto apenas mencionamos su rol en la construcción de los arrecifes. Bueno, el principal aporte de los briozoos en la construcción de los arrecifes fue durante el Paleozoico, como ven acá, sobre todo en el Ordovícico, en el Carbonífero y en el Pérmico, pero fueron mucho más importantes durante el Ordovícico. Los briozoos son importantes en la construcción de los arrecifes, pero particularmente en las fases iniciales de su crecimiento. Al principio, ¿por qué? Porque ahí ayudan a estabilizar y fijar los sedimentos en sustrato no consolidado, y eso ayuda a otras formas, los distintos tipos de corales, por ejemplo, que son de mayor tamaño, a que se fijen en esos lugares donde están los briozoos, a que haya sustratos firmes para la fijación de colonias de corales. Dijimos entonces, los primeros corales se registran en el Ordovícico medio, con buen desarrollo en las fases principales de la formación de arrecifes, y acá también lo mismo, aunque con menos importancia, ya por el mayor desarrollo de los corales rugosa y tabulata, que vieron la clase pasada. Además, bueno, ya me olvidaba, son muy importantes dentro de los arrecifes, porque los briozoos, al ser tan pequeños, y las colonias más pequeñas, pueden ocupar los intersticios que no ocupan las otras formas como los corales. ¿Sí? Se meten en los intersticios y en lugares bien ocultos dentro del arrecife. Bueno, ¿alguna pregunta sobre briozoos? Acá terminamos con briozoos. Más allá de los nombres difíciles. ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Sí, profe, todo bien. Bien clarito.
Bueno, seguimos entonces. Pasamos así un filo un poco más reconocible macroscópicamente, como son los braquiópodos. Los braquiópodos, ustedes seguramente se acuerdan mucho mejor que de los briozoos, un grupo más grande, muy parecido a los moluscos bivalvos, externamente al menos. Actualmente es un grupo muy poco diversos, tienen menos de 100 géneros actuales, pero en el registro fósil son muy abundantes. Comparen 100 géneros vivientes contra 4.500 géneros durante todo el registro fósil. Se reconocen desde el Cámbrico inferior. Los braquiópodos son muy importantes, sobre todo en el Paleozoico. Sufren una gran extinción, casi los lleva a desaparecer a fines del Pérmico, pero algunas formas quedan, sobreviven y son las que dan lugar a los grupos que conocemos posteriormente y que llegan hasta el presente. Todos los braquiópodos son marinos, todos son bentónicos, viven desde el litoral hasta las grandes profundidades, pero como casi todos los grupos de invertebrados marinos, se sienten mucho más a gusto en la zona intermareal. Las formas vivientes se reconocen más bien en aguas frías y no tanto en aguas tropicales o subtropicales. Por eso es muy difícil ver un braquiópodo entre las conchillas de una playa, por ejemplo. Sí se ven caracoles y se ven bivalvos, pero muy difícil de encontrar braquiópodos. Los tejidos del braquiópodo están encerrados en esa concha bivalva, que son diferentes, tienen una estructura adentro, que ya hablamos, que es el lofóforo, que el lofóforo tiene esos tentáculos, y los tentáculos atraen agua con sedimentos y partículas alimenticias, y estos animales filtran esa agua para obtener el alimento. Muchos de los géneros braquiópodos tienen importancia bioestratigráfica. Bueno, esto es lo que vimos recién, los grupos de los fosforados juntos, de acuerdo a las filogenias con caracteres morfológicos, y separados, de acuerdo a filogenias moleculares. No nos vamos a meter más allá de eso. Para recordar la morfología general de los braquiópodos, bueno, tienen una concha bivalva, las valvas son desiguales, hay una más grande y otra más chica. El plano de simetría pasa por el medio de las dos valvas. Entonces determina una valva derecha, una mitad izquierda y una mitad derecha. Existe una valva braquial, que contiene el braquidio, que es la más pequeña y para propósitos descriptivos se considera como dorsal. Y existe una valva peduncular, que es más grande, que lleva, por ahí tiene un foramen, por donde sale un pedúnculo. Con ese pedúnculo se fija el sustrato. El pedúnculo tiene estructura blanda. Y se reconoce a esa valva como ventral. Además, esa valva peduncular contiene los dientes que articulan con la otra valva, la valva braquial. En cambio, la valva braquial contiene alvéolos donde insertan los dientes de la valva peduncular. La línea donde las dos valvas contactan se conoce como comisura, que es muy importante para la clasificación de los braquiópodos, sobre todo de los fósiles. Bueno, todos tienen entonces una condición inequivalva, es decir, valvas diferentes en tamaño y forma, y una condición equilateral, es decir, simétricos respecto al plano sagital. De la valva peduncular, es decir, de la de abajo, de la ventral, emerge el pedúnculo, que es la estructura que le permite al braquiópodo fijarse en el sustrato. El órgano interno más conspicuo, que ocupa gran parte de la cavidad entre las valvas, es el lofóforo, que bueno, ya hablamos acá, se lo ven en esta fotografía, se alcanza a ver cómo es. Hay distintas morfologías de lofóforo, muchas morfologías que también tienen importancia en la clasificación de los braquiópodos actuales.
En realidad son dos vasos ciliados que pueden tener distintas ramificaciones, distintas maneras de enrollarse, etc. El lofóforo, que es una estructura blanda, se fija a través del braquidio, que es una estructura esquelética de la valva dorsal o braquial. Fíjense que el resto de los órganos blandos, todo el tubo digestivo, por ejemplo, y demás estructuras, ocupan una pequeña parte, en la parte posterior adentro de las valvas. Gran parte de ese espacio está ocupado por el lofóforo. La estructura de la conchilla tiene 3 capas, una capa muy delgada externa, que se conoce como perióstraco, que es orgánica, que es formado por proteínas. Después tiene 2 capas llamadas, 2 capas mineralizadas, una capa externa o capa primaria, donde la calcita no tiene estructura, y después una capa interna, formada por una capa secundaria y terciaria, donde la calcita se dispone en fibras oblicuas. Los paleontólogos suelen utilizar cualquier estructura que aparezca en las conchillas, y por eso utilizan esto, que son poros, pero son poros parciales que no atraviesan las capas calcáreas, la interna y la externa, pero no así el perióstraco. Acá hay un poro, que en realidad no son poros, sino son perforaciones de la conchilla desde el lado de adentro. Lo que está acá arriba es externo y todo esto es interno. Entonces acá hay un tipo de perforación, otra y otra. Bueno, esas perforaciones se conocen como punctos, con una C ahí. Entonces, de acuerdo a si tiene o no tiene perforaciones, la conchilla va a ser punctuada o impunctuada. Y ese rasgo sirve también tiene importancia taxonómica. Bueno, la conchilla, cuando se forma el embrión, la conchilla embrionaria, que se conoce como protégulo, es quitinosa. A partir de ese protégulo va creciendo de manera marginal a partir de deposición de carbonato de calcio. Entonces la conchilla esa que era quitinosa se va calcificando. Esa región, a medida que va creciendo, en los adultos, esa parte donde estaba la conchilla embrionaria es el ápice de la conchilla, y que es la zona, el ápice está rodeado por una zona convexa que ustedes ya conocen, tanto aquí como en los moluscos bivalvos, como umbón. Digamos, el umbón es la zona donde estaba la conchilla embrionaria. El borde más próximo al umbón se reconoce como el borde posterior de la conchilla o borde cardinal. En cambio, el borde opuesto, es decir, donde se abren las valvas, es el borde anterior y está más alejado de la zona de articulación de las valvas, o borde frontal. Entre el borde anterior y posterior se extienden los bordes laterales de la conchilla. La superficie puede ser lisa, como en este caso, o puede mostrando solo apenas líneas de crecimiento, o puede tener estrías más o menos desarrolladas, y tanto en cantidad como en desarrollo, si son grandes o si son pequeñas, si son suaves o si son bien agudas. La conchilla, y que es un rasgo muy importante para la clasificación, puede estar recorrida por esos radios con elevaciones, como aquí, o surcos, o zonas deprimidas. Cuando una elevación es suave, como esta, se llama pliegue. Las zonas deprimidas se conocen como surcos. Cuando la elevación es aguda, es decir, fuerte, bien marcada, se conoce como costilla. Las depresiones se llaman surcos. Acá hay un surco. El surco medio, porque una conchilla puede tener varios surcos, el surco central de la conchilla se conoce como seno.
Este sería un seno y no hay otro surco. La valva, en este caso la ventral, aquí tiene un pliegue y dos surcos, acá y acá. No tiene un surco central, por eso no se puede reconocer un seno. Y finalmente, como pueden ver aquí, a todo surco le corresponde un pliegue de la valva contraria. ¿Sí? Acá hay un pliegue en la valva dorsal y hay un surco en la valva braquial, peduncular. La línea determinada por el contacto entre las dos valvas, ¿sí? Esto es vista desde la parte anterior de la valva, es decir, la parte de articulación está hacia atrás. Bueno, se conoce como comisura, como la comisura de los labios. Esto es una comisura recta y esto es una comisura con muchos surcos y pliegues repetidos. Vamos a ver, acá hay muchos nombres, pero son muy fáciles de comprender más que de memorizar el nombre. Entonces, la comisura puede ser recta, vamos a esperar que aparezca el cursor, puede ser recta, ahí se conoce como recta y marginada, margen recto. Puede tener muchos surcos y pliegues repetidos, se conoce como comisura multiplegada. Puede tener un único surco dorsal y un pliegue ventral. Estos siempre son complementarios. Si hay surco dorsal, tiene que haber un pliegue ventral. Bueno, en este caso se conoce como una comisura unisurcada. Si a esa comisura unisurcada le aparece un pliegue, aquí se habla, a cada lado de ese surco se habla de paraplegada. Si a una uniplegada, es decir, con un único pliegue aquí arriba, perdón, esta es uniplegada, con un único pliegue dorsal y un surco ventral. Si a esa uniplegada le aparece un surco a ambos lados, se habla de parasurcada. Si a esa parasurcada le aparece un surco, el surco central está interrumpido por un pliegue, el surco es todo esto, si le aparece un pliegue, se habla de biplegada. Si es una unisurcada con el surco interrumpido por un pliegue, se habla de plicosurcada, digamos, al revés de esto. Y finalmente, esta es una uniplegada, es decir, que tiene un único pliegue con un surco en el pliegue medio, se habla de surco plegada, o la bisurcada, parece todo un trabalenguas, pero es cuestión de ir avanzando desde la comisura recta marginada. Pues la bisurcada es una parasurcada con un surco en el pliegue medio. Bueno, parece un trabalenguas, que efectivamente lo es, pero es cuestión de ir avanzando en el grado de desarrollo de surcos o pliegues sobre las formas anteriores. ¿Hasta acá estamos todos bien? Sí. Sí, se entiende, son nombres nada más, pero la estructura se entiende, digamos. Lo importante es que ustedes sepan que la comisura puede tener esas distintas morfologías, puede ser recta o distintos grados de pliegues y de surcos, tanto en la valva dorsal como en la valva ventral. Y para eso los paleontólogos le dan distintos nombres, porque esa nomenclatura les sirve para clasificar los grupos. Pero bueno, no se hagan tanto drama con los nombres. Bueno, eso sí veíamos la comisura desde el lado anterior. ¿Qué pasa si uno ve la morfología general de la conchilla completa, con las dos valvas? Bueno, acá también hay otros nombres. Estas tres se pueden clasificar como biconvexa, es decir, la valva dorsal es convexa y la ventral es convexa. Pero también hay valvas plano convexa, cóncavo convexa, es decir,
convexo-cóncava, perdón, convexa la dorsal, cóncava la ventral, convexo-plana, cóncavo-convexa, cuando la que es cóncava es la valva dorsal o braquial y la que es convexa, la valva peduncular. Y finalmente la resupinada, que tiene una parte de la valva dorsal cóncava y otra parte convexa, y la valva branquial lo mismo, una parte convexa y otra parte cóncava. ¿Siempre se nombra primero la dorsal después la ventral? Sí, sí para tener un orden, porque si no sería medio caótico, pero siempre se nombra la dorsal primero. Bueno, esto sí es muy importante que tengan en cuenta, porque es lo que determina la morfología de las conchillas y a su vez, vamos a ver más adelante, pero este rasgo de estrófico o no estrófico, es decir, si la línea de articulación entre las dos valvas es recta, está todo en el mismo plano, ¿m? Y se extiende por todo, casi todo el ancho de la conchilla, desde acá hasta aquí, coincide donde están los dientes y las fosetas, se habla de conchillas estróficas. Entonces, estrófica, acuérdense que es la línea de articulación es recta en el mismo plano. En cambio, hay muchos casos donde la conchilla es no estrófica, donde el borde posterior de la conchilla, ahí donde se articulan las dos, es curvado. No es recto como acá arriba. Es curvado. Entonces, el margen posterior de la conchilla no corresponde con la línea de articulación que está acá. ¿Hay alguien que no sé? ¿Alguien quiere entrar? Voy a tener que dejar de compartir. Esperen un segundo. Bueno. Ahí estamos. ¿Están viendo ahí bien de vuelta? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno. ¿Cómo crece la conchilla? Bueno, hay tres tipos principales de crecimiento desde la conchilla embrionaria. El más simple es el crecimiento holoperiférico, que es desde el ápice de la conchilla, desde el embrión, la conchilla embrionaria, hacia todos los lados, de manera igual o subigual. Entonces queda una conchilla, digamos, cilíndrica, si se quiere, o, perdón, circular o subcircular. Después está el crecimiento hemiperiférico, que es a partir de la conchilla del ápice, la conchilla crece solo hacia un lado, hacia el lado anterior, de distintas formas. Puedes tener este crecimiento que hace que la conchilla sea alargada, o un crecimiento más homogéneo hacia todos los lados, pero desde el ápice hacia el margen anterior. Y eso, entonces, el crecimiento en los márgenes anterior y lateral de la valva. El ápice siempre permanece en posición posterior-mediana y en el margen, es marginal. En cambio, acá arriba, el crecimiento de los periféricos era central. Entonces, las valvas que se forman con este crecimiento son del contorno, puede ser así como espatulado o semicircular. Hasta acá todo bien. Lamentablemente, existe un tercer tipo de crecimiento que es el mixoperiférico, que complica de sobremanera la forma de las conchillas, de esta área de la conchilla, y complica, por supuesto, la nomenclatura. Vamos a tratar de entender, difícil de entender con dibujos, mucho más fácil es con material en mano. Bueno, el crecimiento se llama mixoperiférico. Entonces, mirando esta parte de la figura de abajo, la pueden entender mejor. El ápice está aquí. El ápice siempre está en posición posteromediana, como en el hemiperiférico, pero se va más allá del margen terrenal. O sea, la articulación está aquí, en cambio el ápice está mucho más allá de la región posterior, de donde articulan las valvas.
Entonces queda acá un área así oblicua en esta vista y triangular en esta otra vista, que se conoce como área cardinal. Lo que sucede es que al estar el ápice en esta posición, quedan las dos, imagínense que acá hay otra, está la otra valva, las dos valvas se miran. Hay una parte de la valva que se enfrentan cara a cara, partes externas de las válvulas. No sé si se entiende eso. Esta cara está inclinada, es cara externa de la valva, es la valva 1, y se va a enfrentar con la cara externa de la valva 2, de la parte posterior de las valvas. Bueno, lo importante es que eso genera esta área cardinal que tiene esta forma triangular o subtriangular en la parte posterior de las dos valvas. Bueno, esa área cardinal tiene distintas partes y que depende mucho del desarrollo del pedúnculo, que es la estructura blanda que sale por el foramen y se fija al sustrato. Ese pedúnculo puede estar bien mayor o menor desarrollado, más o menos desarrollado, y además se puede atrofiar. Entonces, al atrofiarse, esa área cardinal, ese lugar por donde sale el pedúnculo, se cierra. Y depende por cómo se cierra, vamos a tener distintas nomenclaturas. Si se cierra parcialmente, si se cierra por una única placa, si se cierra por dos placas, y si la división entre las placas se nota o si no se nota. Ya lo vamos a ver acá con nombre y apellido. Entonces, el área cardinal es el área plana, triangular, que se encuentra en la parte posterior de las valvas. Se extiende desde el umbón, o el ápice le llamemos aquí, o vértice, hasta el margen charnel. Es decir, desde aquí hasta el margen de la charnela. A este nivel está la charnela, que es donde están los dientes de una valva y las fosetas o alvéolos de la otra para la articulación. Estas estructuras acá del costado se llaman o conocen como aristas umbonales. Bueno, en las conchillas estróficas, acuérdense que eran las rectas, donde todo esto es recto, el área de articulación es recta. El área cardinal se conoce como interárea, que sería este caso. En las conchillas no estróficas, es decir, con el área posterior recurvadas, el área cardinal se conoce como palíntropo. En el centro del área cardinal, aquí, que sería esta parte triangular dentro del triángulo más grande, está la abertura por donde emerge el pedúnculo. Esa abertura, en estos casos de estas conchillas con crecimiento mixoperiférico, se conoce como deltirio. Entonces, deltirio es este triángulo más chico dentro de este triángulo más grande que es el área cardinal. Bueno, el deltirio ese puede estar recubierto por distintas coberturas deltiriales. Puede no estar recubierto, entonces se habla de deltirio, pero sí puede estar cubierto por distintas estructuras. Puede estar recubierto entonces por placas deltidiales con D. Acá, deltirio es con R y acá es con D. Placas deltidiales. Esas placas van recubriendo el deltirio desde el costado, del costado hacia el centro, y nada más. Pero el foramen está abierto. Hasta ahí estamos bien. Bueno, si esas placas continúan creciendo y se juntan en la línea media, se habla de deltidio. O sea, el deltidio se tapa por el deltidio con D. El deltidio no es otra cosa que las placas deltidiales que han crecido más y se han unido, pero se nota ahí la línea que individualiza una placa deltidial de otra, pero entre las dos forman el deltidio.
Pero ¿qué pasa si la línea esa desaparece? Entonces ya no puedo distinguir una placa deltidial de otra, de ese deltidio. Si esa línea media de unión desaparece, estamos hablando de un sinficio, no sincicio, sinficio. No me preguntan el porqué de esos nombres, la verdad que no lo sé. Entonces, repasemos y ya pasamos a otro punto. Tenemos que el deltirio, que es el área triangular, puede estar recubierto por distintas coberturas deltiriales. Puede estar recubierto por dos placas deltiriales. Si esas placas crecen y se unen en la línea media, esas placas constituyen un deltidio. Y si esa línea media de unión de las placas deltiriales desaparece, estamos hablando ya de un sinficio, que es una única estructura que cierra parcialmente ese foramen del área cardinal. Hasta ahí estamos bien, más allá de los nombres. Sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, si el pedúnculo se atrofia completamente, constituye el área de cobertura esa, es una única estructura. O sea, lo que era sinficio, placas deltidiales y deltidio, se forma una única cosa plana que pasa a llamarse pseudodeltidio, que es esto. Acá. Porque el pedúnculo ya no es funcional, entonces se tapa completamente el foramen. Bueno, hemos dicho, no sé si ya lo dijimos, que el área plana de la valva braquial, o sea, lo que acá dice dorsal, es decir, esto, acá tenemos, en esa zona posterior de las valvas, tenemos la valva ventral o peduncular, que es esto, y después la valva braquial o dorsal, que es este triángulo de acá abajo. Bueno, en esta valva braquial, esta área plana, todo el área plana esta recibe el nombre de nototirio. Ese nototirio puede estar limitado por un par de placas quilidiales o por un único quilidio, que ese sería un quilidio acá. Bueno, ustedes van a ver, afortunadamente, un material, un fósil práctico, y de dónde se van a poder sacar las dudas de todo esto, que es este que está aquí. Acá tenemos el lumbón, acá tenemos la valva braquial en primer lugar, esto que está acá, y abajo la valva peduncular, que es todo esto, pues parte de la valva peduncular. Tenemos el lumbón, entonces arriba, el lumbón de la valva braquial. Todo lo que tenemos aquí es el área cardinal de la valva peduncular. Acá está el triángulo menor, ¿sí? Que se llama deltirio y que puede estar tapado por distintas estructuras coberturas deltiriales. No vamos a volver a repetir. Pero en ese material se ve bien. Bueno, eso que vimos recién es en las conchillas de crecimiento mixto periférico y del lado de externo. Si yo agarro un fósil, yo lo veo externamente. ¿Sí? ¿Qué pasa en el interior de la conchilla? Bueno, existen estructuras distintas en la conchilla branquial que en la peduncular. Braquial y peduncular. Vamos a apurar un poco. Bueno, se conocen como cardinalio y apicalio. Veamos el apicalio primero. El apicalio es esto. Son las estructuras de la región posterior de la valva peduncular, de la de los fósforos, la del pedúnculo, que están vinculadas con la articulación y el sistema muscular. Y están representadas básicamente por este par de dientes, dispuestos simétricamente. O sea, estamos mirando la conchilla desde adentro. El apicalio es la palabra para las estructuras de la valva peduncular, que consisten básicamente en un diente a cada lado. El cardinalio es más complejo, son más estructuras de la valva braquial.
Y ahí tenemos. Todas estas estructuras están vinculadas para la articulación con la otra valva y para sostener el lofóforo. Acuérdense que el lofóforo se sostiene por el braquídeo. Bueno, ahí vemos fosetas dentales, que es donde articulan los dientes de la otra valva. Después vemos una placa charnelar, que es esto, que puede tener un septo medio. Es para fijación de los músculos aductores, los que adhieren, los que cierran las valvas. Después tenemos un proceso cardinal, que aquí bien posterior, para la inserción de los músculos diductores, los que abren las válvulas. Y la morfología del proceso cardinal es importante en taxonomía. No vamos a ver nada de eso. Y después tenemos las cruras, que son estas estructuras acá grandes, laterales, que son unos soportes que surgen desde la placa charnelar, desde el proceso cardinal. Entonces, en la valva peduncular estas estructuras internas son más simples, son los dos dientes, en cambio, y se llama apicalio. En la valva braquial, bueno, son varias estructuras más complejas y se llaman cardinales. Vamos a la clasificación. Se conocen 3 subfilas, esto seguramente lo pueden recordar, lo deberían recordar en realidad. Bueno, hay 3 grandes subfilas. Linguliformia, el más simple, más basal. Los 3 aparecen en el Cámbrico temprano y los 3 tienen representantes vivientes. Primero es Linguliformia, el segundo es Craniformia y el más diversificado, el más conocido, es de los Rinconelliformes. Los Linguliformia, bueno, las valvas no están articuladas por dientes y fosetas. Aquí son casi idénticas, una valva idéntica a la otra. Aquí serían casi equivalvas, casi idénticas en forma y tamaño. La conchilla es organofosfática, es decir, de fosfato de calcio. Puede también tener compuestos orgánicos como quitina, proteína y colágeno. El pedúnculo no emerge por un foramen, sino emerge entre las valvas, en un espacio que hay entre las dos valvas. El sistema de musculatura para abrirse a la valva es muy complejo, más complejo que en los Rinconelliformes, y es un grupo muy poco diverso a lo largo de todo su registro, incluso en la actualidad también. Se hace más abundante en el ordovícico, al final del Devónico, la mayor parte de estas familias se extinguen. Un ejemplo muy conocido es Língula, que era considerado hasta hace unos años como un verdadero fósil viviente. Imagínense, el mismo género está desde el ordovícico y se encuentra en la actualidad. O sea, son unos 450 millones de años, más o menos, o 500 millones de años, por ahí, algo así. Otro género muy conocido acá en Sudamérica, en Argentina, es Orbiculoidea, del Pérmico. Bueno, las craniformias son un grupo más bien medio raro de braquiópodos. También tiene el mismo roquión. Biocrom aparece en el cámbio inferior. Las conchillas son inarticuladas, o sea, no tienen ni dientes ni fosetas. Casi no tienen pedúnculo, muchas viven cementadas al sustrato, tiene un sistema muscular simplificado, la valva, la que se fija al sustrato suele ser plana, y es un grupo muy poco diverso, tanto en el registro fósil como en el presente. Y finalmente llegamos al subfilo más importante, en diversidad y en tamaño y en distinción, en variedad morfológica, que son el subfilum Rinconelliformia. Acá vemos, todas las conchillas son calcáreas, de carbonato de calcio, articuladas, hay dientes y fosetas, existen cruras, que eran esas dos estructuras laterales. Las valvas se abren por músculos diductores, son muy diversas en el Paleozoico, sobre todo.
Y los principales grupos están determinados por la estructura de la conchilla y los caracteres del braquidio. Dentro de la rinconeliforme está la clase rinconelata, también aparece en el cabrón inferior. Las conchillas son biconvexas, o sea, son conchillas entre comillas normales. Se destaca acá dentro de la rinconelata el orden órtida, del cámbrico inferior hasta el pérmico superior. Este orden es un fósil guía del Paleozoico. O sea, si yo encuentro un espécimen de esto y sé que es una órtida, sé que estoy en ese estrato, en ese nivel que estoy viendo, es del Paleozoico por lo menos. Las costillas son estróficas, ven acá el recto, el margen coincide con el margen charnelar, son biconvexas, son desiguales y son redondeadas acá, en general. La ornamentación es radial en forma de costillas y el crecimiento es mixo periférico en las dos valvas y no tienen braquidio. Hay otro orden, los rinconélida, también desde el orden inferior, pero estas llegan hasta la actualidad, donde las conchillas son no estróficas, como ven acá. La articulación está a este nivel, pero el margen posterior de la conchilla es curvado. También son biconvexas, acá se puede ver en esta vista lateral. El área cardinal es reducida, las costillas radiales están fuertemente desarrolladas y tienen un pedúnculo funcional. Acá se ve el foramen del pedúnculo. Está en el orden espiriférida, que son muy particulares, estos son fácilmente reconocibles de todos los demás braquiópodos. Estos se reconocen a partir del ordovícico superior y llegan hasta el jurásico inferior. Las conchillas son estróficas, ven este margen posterior recto, son biconvexas, como ven acá, y son alargadas en sentido transversal, son las únicas que son así. Entonces, uno se acuerda mucho más fácil de los espiriférida que de los otros grupos. El interárea, el área cardinal, está bien desarrollada en las dos valvas. El deltirio es triangular, acá. Y las comisuras suelen tener ese pliegue dorsal, bueno, acá, y de este surco ventral. Bueno, esto depende cómo se lo dé vuelta al fósil, uno puede reconocer la parte dorsal y ventral. El ejemplo que vimos hace rato, donde ustedes van a ver a este grupo, es Septosiringotiris del pérmico temprano de La Rioja. Acá está la valva braquial, la valva peduncular, con el área cardinal, triangular, y dentro de esa área el deltirio, también triangular. También está el orden terebratúlida. Estos ya son mucho más recientes y llegan a la actualidad. Aparecen en el Devónico ya. Son no estróficas. Acá se ve claramente qué quiere decir no estróficas. Son biconvexas. Acá se puede ver como este género argentino, Paquimagas, de Santa Cruz. Ahí. El contorno es subcircular. Normalmente son lisas o con pequeñas ornamentaciones radiales. Y el deltirio puede estar cerrado por placas deltidiales o por sinficio. El orden productida, estos son también muy fáciles de recordar porque tienen presente una morfología aberrante. La conchilla es plano, convexa. O sea, la valva superior, dorsal, es plana, en cambio la valva peduncular es convexa, muy convexa, casi cónica. Parecen corales rugosos. La morfología es muy aberrante, muchos pueden tener estas espiras bien desarrolladas se supone que esto era para poder sostenerse en sustratos no duros, es decir, sustratos más blandos, en vez de hundirse en sustrato arenoso, gracias a estas estructuras se podían mantener arriba del sustrato marino. Bueno, acá se ve claramente el grado de estas espinas
y el grado tan alto de aberración morfológica comparado con los otros braquiópodos. Bueno, la dentición está atrofiada y el acné lo tiene este grupo en el Pérmico, en mares tropicales. Es muy importante reconocer que los braquiópodos del Paleozoico en general y la mayoría fueron muy abundantes en aguas tropicales. Tengan presente eso por lo que va a venir ahora. Por acá ya estamos en otra clase. Perdón, entramos acá con los productidos, entramos en la clase Strophomenata, donde están los productidos, y acá el orden Strophomenida, también con un biocrón restringido al Paleozoico, desde el Ordovícico al Pérmico. Las conchillas aquí son estróficas, biconvexas, pueden ser biconvexas, plano-convexas o resupinadas. No poseen espinas, no poseen braquídeos y hay algunas formas que son cementadas. Y pueden tener estas estrías así radiales, estos radios, costillas. Bueno, en cuanto al modo de vida, los representantes actuales, los braquiópodos vivientes, viven fijos al sustrato por el pedúnculo. Es decir, el pedúnculo se puede soltar del sustrato y ahí el agua de mar los puede llevar un poco más, si hay movimiento obviamente, los puede alejar un poco más, un poco menos de donde estaban. Pero ahí se vuelven a fijar con el pedúnculo. Todos los braquiópodos actuales son estenoalinos, es decir, que viven en condiciones muy limitadas de salinidad. ¿Sí? Si fueran eureolinos, pueden aguantar distintas condiciones de salinidad. Al ser estenoalinos, solamente tienen un margen muy estrecho de salinidad donde ellos pueden vivir. Viven a diferentes profundidades, desde las zonas litorales hasta las profundidades del mar, y siempre en aguas templadas y frías. Por eso, cuando uno va a la playa normalmente en lugares cálidos, para poder meterse al agua, ahí no va a encontrar braquiópodos vivientes. No hay, prácticamente. Yo no conozco, nunca vi. Pero si uno fuera a playas, en lugares fríos, y empezara a buscar, a lo mejor encuentra braquiópodos. Entonces, eso es muy importante. Los braquiópodos actuales viven en lugares de aguas templadas y frías. ¿Qué pasa en los fósiles? Bueno, se supone en cuanto a hábitos, algunos braquiópodos presentaban el orificio peduncular cerrado. Ninguna forma actual presenta el orificio peduncular cerrado. Entonces, ¿por qué habrían cerrado su pedúnculo? Lo habrían hecho que el pedúnculo desaparezca. Bueno, se supone que habrían sido epibentónicos libres, que habrían tenido algún tipo de movimiento, no estaban fijados al sustrato durante mucho tiempo a través del pedúnculo. Es decir, el agua los removía de su lugar. O de alguna manera se habrían movido. Otras formas, dentro de las formas fósiles, están cementadas al sustrato, por ejemplo, los craniformes, el segundo subfilum que vi. Hay otras formas incluso que viven enterradas, como las endobentónicas, como vemos aquí, o infaunales, son sinónimos, como língula, por ejemplo, o el del grupo Linguliformia, donde casi todo el animal está metido dentro del sustrato. De acá, por supuesto, acá aflora, entra el agua y el fósforo cumple su misión de filtrar alimento del agua. Bueno, y finalmente algunos grupos particulares, fácilmente reconocibles como los Productida, vivían, aquí son estos de acá, podían vivir anclados al sustrato relativamente blando por medio de esta expansión a manera de espinas de la valva peduncular. Entonces habrían tenido un modo de vida epibentónico. Veamos la evolución en general de los braquiópodos. Se supone, muchos investigadores sugieren de que ya habrían estado presentes en la parte final del Proterozoico, el Precámbrico,
ya que aparecen, cuando aparecen ya hay formas bien diversificadas ya en el Cámbrico inferior y el Cámbrico medio. Acá están los que primero aparecen en registro, son los Linguliformia, es decir, los que tienen conchas fosfáticas en el Cámbrico temprano. En el Cámbrico medio, si bien ya había Rinconelliformia con conchas carbonáticas, empiezan a sustituir parcialmente a los Linguliformia. O sea, ya desde el principio, los Rinconelliformia, ese subfilum, se hace dominante respecto a los Linguliformia. ¿Qué es lo que está acá? En el Ordovícico, los Rinconelliformes se diversifican y se hacen dominantes. En el Devónico, los Rinconelliformes continúan su expansión. Se puede decir que el Devónico es el acme de los braquiópodos. Ahí, los braquiópodos en general y muchos otros grupos sufren una diezmación, digamos, una baja en la diversidad por la extinción de fines del Devónico. Esta es otra de las 5 grandes extinciones. Entonces, los braquiópodos disminuyen la diversidad, pero sin embargo, mantienen cierta cantidad de formas durante el Carbonífero y Pérmico. Durante la extinción del fines del Pérmico, ahí sí, los braquiópodos disminuyen mucho de su diversidad, se pierden muchas formas, se pierden órdenes completos, y cuando ya pasan al Mesozoico pasan como un grupo diezmado respecto a lo del Paleozoico. Dentro de esas pocas formas que pasan al Mesozoico, los dominantes son los terebratúridos, que son las formas más clásicas de braquiópodo que uno puede conocer hoy, y que son los que llegan hasta hoy. Entre otras formas, pero estas son las formas dominantes. Acá, en un diagrama un poco más complejo, como ven, acá está a este nivel el límite paleozoico-mesozoico, pasan los Linguliformia con los lingúlidos. Acuérdense que língula aparece en el Ordovícico, el género língula, y llega hasta la actualidad. Después están los Craniformia, que son estos acá en amarillo, que también son antivivientes. No tienen muchos cambios de diversidad, como si las distintas extinciones no lo hubieran afectado demasiado. Y sí, acá en celeste y azul, tenemos los Rinconelliformia, que son los dominantes en todo momento, donde hay muchos grupos que van a ver los órtidas, los productidos, que se extinguen a fines del Pérmico. Espiriféridos. Algunos pasan y llegan hasta el Cenozoico, como los rinconélidos, los terebratúlidos y los tesisáidos que no vimos. Vemos acá un gráfico más interesante, donde bueno, acá en distintos colores están los distintos grupos, órdenes, de braquiópodos, donde, bueno, lo que importa acá es ver la gran diversidad de casi todos los grupos durante el Paleozoico. El límite está acá. Acá estamos, todo esto el Paleozoico. Hasta fin del Paleozoico es un grupo muy diverso, pero a partir del Triásico, fíjense cómo se reduce la diversidad, pasan a ser un grupo bastante poco diverso hasta el presente. Nunca se recuperan desde la extinción del Pérmico Triásico. Siempre se quedan siendo un grupo de escasa diversidad. Hay dos teorías respecto a por qué es un grupo poco diverso. Una es que efectivamente tiene que haber sido así, que la extinción de la biota del Pérmico, que las más grandes de las 5, lo afectó. Entonces quedaron grupos reducidos y a partir de esos pocos grupos reducidos se empezaron a radiar, pero se perdieron un montón de grupos. Y otra es que habrían empezado a declinar a causa de la competencia con los moluscos bivalvos.
Se supone que por la morfología de dos valvas y por los hábitos filtradores de los dos, habrían entrado en competencia y por alguna razón los bivalvos fueron más exitosos y de a poco fueron aumentando en diversidad. En cambio, los braquiópodos, además de estar afectados por ese gran episodio de extinción del Pérmico, fueron afectados por la competencia con los bivalvos. Aquí hay un gráfico elocuente, donde lo que vemos acá en lila es cómo va aumentando la diversidad de braquiópodos durante el Paleozoico, hasta aquí, y ahí muy fuerte descenso en la diversidad en el límite Pérmico-Triásico, y de ahí ya no se recuperan más. Incluso a partir de ahí va bajando la diversidad hasta el presente. Fíjense, por lo contrario, lo que sucede con los bivalvos. Los dos grupos aparecen al mismo tiempo en el cambio inferior. Aumenta paulatinamente la diversidad durante el Paleozoico. Aparentemente la extinción del Pérmico no los afecta demasiado, un poco sí, pero no mucho. A partir del principio del Triásico aumenta la diversidad de bivalvos, sigue aumentando. Algo lo afecta la extinción de KT, del límite KT, pero a partir del principio del Cenozoico empiezan a aumentar su diversidad de manera casi exponencial, hasta llegar al presente. Por eso las playas están llenas de conchillas de bivalvos y no hay braquiópodos. Y uno que otro caracol. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Ya estamos terminando. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, finalmente, ustedes pueden ampliar estos temas de los dos grupos, de briozoos y braquiópodos, en el Camacho, que ya lo tienen. Ahí está todo lo que yo les expliqué, está muy clarito, especificado ahí, incluso están los grupos. Yo les aconsejo que no se metan más allá de los grupos que yo les di, porque ahí en Camacho hay mucha mayor diversidad y detalles taxonómicos que no hacen, a nuestro entender, para el conocimiento de ustedes, pero sí refuercen lo que vimos en clase a partir del Camacho. Si quieren ampliar conceptos más bien paleobiológicos, tanto más de braquiópodos que de briozoos, incluso la competencia entre braquiópodos versus bivalvos, eso lo pueden ampliar mejor en el Paleobiology, que dice Daniel que es medio complicado de leer, y sí, es verdad, pero bueno, este es un buen libro, así que, bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda así general de la clase de hoy? Que se acuerden para preguntar. ¿Se entendió todo clarito, más o menos claro? Eso es lo importante. No, sí se entiende. Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Bueno, Tengo ahora falta tres. leer. Sí, Sí. tengo 3 sobrinos y me cuesta memorizar el nombre, imagínate ahora. Es un problema. No, sí. Creo que va a quedar Sí, mejor sí. cuando veamos el práctico. O sea, Sí, cuando Bueno, veamos ir ahí al en vivo. práctico y después viendo el PowerPoint y ampliando un poco con el Camacho, los nombres se le van a quedar. No es nada difícil. No, Es hay cuestión que de familiarizarse nombres. bien. Sí, a medida que uno lee una de manera repetida, los nombres se van grabando. Pero es eso nada más, digamos, no hay ninguna complejidad. Bueno, dejo de compartir. Bueno, si ya terminamos, Pablo, si quieren vayan, Sí, tráiganse pueden- un pueden segundo